Pues, mis amados hermanos, quería compartir hoy, en este jueves, como decía Nicolás, como tradicionalmente, que no es bíblico, pero Jueves Santo así es conocido en el mundo, y quería compartir una palabra que está en Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 al 11. El apóstol Pablo le escribe a la comunidad de Filipos y le dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo empieza diciendo una lista en este pasaje de todas las cosas que para él eran importantes. Y seguramente para nosotros son cosas muy importantes en nuestra vida, que si consideramos algunas cosas como sentir orgullosos de algo que tenemos, ¿no? De la tierra en que nacimos, de la familia en que venimos, del trabajo que hacemos, de lo que hemos logrado. Si vemos a Pablo, él hace referencia más adelante de todas las cosas que él se sentía orgulloso, ¿no? Circuncidado al 8º día, en el versículo 5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Él hace referencia a su ascendencia, su identidad judía, su linaje, sus estudios, su vida, su integridad, porque él como lo que leía, lo que conocía, lo ponía en práctica, era celoso de la palabra. Eso es lo que para él era su orgullo. Ahora algo ha producido un cambio en su vida. Ahora ya no es su orgullo, sino que ahora él lo tiene por basura. Y la traducción literal es más fuerte que basura. Y algo provocó ese cambio en Pablo. Y en el versículo 8, cuando dice, y ciertamente, ¿no? Años después, él hace referencia a cuando él dejó todas esas cosas y aceptó a Cristo. Pero después, él lo trae al presente y dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas. O sea que después de pasado el tiempo, mirando hacia atrás, él no se arrepentía de esas cosas. A veces nosotros podemos dejar algo por el camino y con el tiempo, mirando hacia atrás, dice, ¿por qué he dejado estas cosas? Tendría que haber hecho otras y arrepentirse. Y el apóstol Pablo dice, aún hoy, yo ciertamente sigo estimando esas cosas como pérdida. ¿Cuál era el propósito? Él lo que quería era, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hablo de conocer intelectualmente o conocer su historia, conocer lo que ha hecho, sino habla de, cuando habla la Biblia de conocimiento, habla de intimidad profunda, ¿no? Cuando habla del matrimonio, dice, bueno, y Adán conoció a Eva y dio un fruto. El conocimiento íntimo con el Señor tiene que provocar un fruto con nosotros. Y él se preocupaba y se abocaba en eso, era lo que ahora para él era importante. Dice, y en el versículo 9, y ser hallado en Él, ¿no? Él dice, él quería identificarse con Cristo. Él quería ser parte de Él en su vivir y en su muerte. Y dice, no teniendo mi propia justicia, todo lo que él declaró, que él se consideraba justo, porque hacía todas las cosas que tenía que hacer conforme a la ley. Y él se da cuenta que eso no alcanza para ser justo delante de Dios. Él cambia todas esas cosas por recibir la justicia y ser justificado por medio de Cristo. Él cambia totalmente el paradigma de su vida. Y en el versículo 10 nos habla del propósito que hizo todas estas cosas. Y a fin de conocerle, ¿no? Estar en unión íntima con el Señor. Y el poder de su resurrección. Experimentar ese poder en sí mismo. La participación de sus padecimientos. Recordemos, hermanos, que una señal clara de que ellos estaban en Cristo y que el Señor se agradaba en ellos es cuando ellos padecían como su Señor.
Cuando nosotros como cristianos vivimos una vida súper tranquila, no tenemos luchas espirituales, confrontaciones en la carne, es porque quizás nos están dejando bastante tranquilos, ¿no? Como que Satanás dice, bueno, mira, tú sigue así, tú sigue en tu tibieza, tú sigue en tus cosas, sigue tomándote las cosas así religiosamente, que vas bien. Cuando uno realmente se aboca al Señor, cuando uno realmente quiere cumplir su voluntad, cuando uno quiere crucificar su carne, cuando uno quiere soltar aquello que lo aleja de Dios, vas a tener aflicción en la carne. Vemos cuando Pedro y Juan fueron al concilio, que los azotaron y salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de haber padecido por causa del nombre. Ellos se identificaban así. Decían, mi Señor, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, padeció, fue rechazado, fue humillado, ¿qué queda para nosotros? Y Pablo no quería ser partícipe de su padecimiento. Él no tenía temor de esas cosas. Y acá viene la frase que es lo que da puntapié a lo que quiero comentar. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a ser la resurrección de los muertos. Pablo dice que quería llegar a ser como Jesús en su muerte. Y nosotros conocemos cómo vivió Jesús en el tiempo de su ministerio y sabemos que Jesús oraba por personas, intercedía por otros, salvaba a otros. Él llevó una vida de oración con el Padre, él recibió ayuda de otros también, cuando pidió agua a la mujer samaritana, cuando había mujeres que le servían de sus bienes, cuando había sus discípulos que él los enviaba al día para abrir camino, para llevar el Evangelio, Jesús se lo dio, necesitó ayuda. Pero ahora vamos a ver lo que Pablo, interpretamos que quiere decir, es cómo fue Jesús en su muerte. Porque no es lo mismo, el domingo mencionó un hermano, cuando hablaba del libro de Habacuc, cómo somos nosotros cuando las cosas vienen bien, y cómo actuamos nosotros cuando estamos tranquilos, y cómo somos cuando es sometida a prueba nuestra fe, nuestro gozo, nuestro amor, y ahí es como cambia. Entonces, conocemos cómo Jesús vivió. Y Jesús, cuando experimentó angustia, ¿no?, en el huerto de Getsemaní, el dolor, la injusticia, la humillación, la burla, la traición, el abandono, Él cambió su actitud, cambió su mensaje, Él cambió su carácter, cambió sus prioridades, Él cambió su discurso o se mantuvo fiel. Porque claro, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es decir, bueno, hermano, tenemos que ser pacientes. Bueno, cuando llega la hora, ahí hay que demostrarlo. Entonces Jesús demuestra que en su muerte fue como fue en su vida. Entonces vamos a ese momento crucial. El jueves ocurren muchos acontecimientos. Él manda a los discípulos a preparar el aposento alto y prepara la cena, lava los pies a sus discípulos, incluso a Judas. Él anuncia que lo van a entregar a las autoridades, anuncia la traición, instituye la cena del Señor del Nuevo Pacto, habla de que Pedro lo iba a negar. Todos estos acontecimientos van sucediéndose continuamente. Hace una oración cuando salen del aposento alto y llegan al torrente de Cedrón, hace la oración sacerdotal, diciendo que Dios lo glorifique para él glorificar a su Padre. Él intercede por sus discípulos, intercede por nosotros, diciendo por los que han de creer con la palabra de estos. Cruza ese torrente de Cedrón, va al huerto de Getsemaní. Ahí experimenta una sensación tan profunda de angustia que hasta sudaba gotas de sangre, porque sabía lo que venía en la carne. En ese estado, sabiendo que lo iban a abandonar, sabiendo que le pidió a sus discípulos que orasen con él una hora, y ellos se durmieron, no pudieron hacerlo. Todas esas cosas afectan a las personas. Y Jesús en su humanidad también se había afectado en estas cosas. Él tenía esa sensación de angustia, sensación de debilidad, y por eso fue fortalecido. Él mostró toda su humanidad. Después de eso, vienen, lo arrestan, lo entregan a Anás, tiene el juicio ante Caifás, alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente, según dicen los estudiosos. Ocurre que Pedro lo niega por tercera vez, y él lo ve, y él lo mira, y ve que Pedro se arrepiente y llora. Se reúne el Sanedrín, se confirma su condena, lo llevan ante Pilatos, lo torturan,
lo golpean con ese flagelo de los romanos, que tenía hueso y tenía hierro, que le arrancaron la piel, le arrancaron todos los nervios. Fue desnudado, lo humillaron, le pusieron una corona de espinas. Todo, o sea, intentemos, aunque es casi imposible, ver en qué situación llegaba Jesús. Sin dormir desde el día anterior, con todas esas sensaciones, eso que se le venía minuto a minuto, él iba percibiendo y palpitando lo que iba a hacer, y en ese estado, cuando cualquiera de nosotros estaría pensando en nosotros, en cómo nos salvamos, continúa a las 9 de la mañana, lo crucifican. Ella venía muy debilitado en su cuerpo, derramando sangre, siendo golpeado, siendo humillado, soportando todo el tiempo. Y ahora vemos lo que Pablo dice, cómo murió Cristo. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23 y 34, menciona, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Juan no menciona, no dice Jesús dijo, habla de decía. Es un verbo que habla de que constantemente Él iba intercediendo para que el Padre los perdone. A los verdugos, a los que lo abandonaron, a todas las personas. Quizás con cada golpe, quizás con cada humillación, Él pedía perdón al Padre. Porque el perdón, amados hermanos, si nosotros queremos vivir como Cristo murió, tenemos que vivir perdonando a otros. Y el perdón no es un acto de olvidar lo que me hicieron, porque el olvido es algo involuntario. El perdón es un acto voluntario que hacemos. ¿Y por qué el perdón también es un acto de intercesión? Nosotros tenemos claro de que nosotros no podemos perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Ni incluso no nos podemos perdonar a nosotros mismos, si no nos perdonaríamos los pecados. Cuando se nos manda, aquel que pecare contra ti, aquel que te ofendiere, tú perdona su acción, perdona su actitud, perdona su ofensa. Pero a la vez intercede al Padre para que el Padre le perdone su pecado. Porque cuando alguien peca contra mí, o cuando yo peco contra alguien, ¿contra quién pecamos? Pecamos contra Dios. Porque el pecado es una ofensa a la ley de Dios. Entonces yo no puedo perdonar a mi ofensor. Yo puedo perdonar la ofensa y pasarla por alto y no tenerla como fruto para un castigo o como un resentimiento. Pero la intercesión, Padre, perdona lo que me ha hecho esta hermana. Y el perdón tampoco sucede mágicamente. Es una forma de decir, bueno, también hay de llegar al reconocimiento de que pueda arrepentirse para recibir el perdón. Pero es un acto de intercesión. Entonces eso es muy importante porque si queremos vivir como Cristo murió, tenemos que vivir perdonando a otros. Y perdonando, a veces hemos escuchado que cuando uno va a un psicólogo y te dice, tú tienes que perdonarte a ti mismo, ¿no? Es una frase que hemos conocido. Bueno, de alguna manera, tú puedes arrepentirte y tú puedes acceder a Dios para que Él te perdone, tú descansar en el perdón de Dios, que también te quita la culpa, que es otra cosa diferente, y tú de esa manera sí puedes tranquilizar tus pensamientos, pero tú mismo no te puedes perdonar. Esa frase mal usada, bueno, tú tienes que perdonarte, tú no te puedes perdonar, pero sí puedes reconocer el mal que has hecho por desconocimiento, por ignorancia, porque vives en la carne, pero sí el que perdona siempre es el Señor. Después, el siguiente palabra que de las 7 que están mencionadas tradicionalmente que dice, está en Lucas 23, 43, cuando Él se dirige al que había sido crucificado con Él. Y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No perdamos nunca de vista el estado en el que estaba el Señor. Conforme pasaba el tiempo, cada vez perdía más sangre, cada vez le costaba más respirar. Y Él, en vez de estar centrado en Él, cuando le decían y lo tentaban, sálvate a ti mismo, es la misma tentación que cuando se entraron en el desierto. Si eres hijo de Dios, eso es lo que le cuestionaba. Si eres hijo de Dios, pues dirá estas piedras. Si eres hijo de Dios, le decían, bájate de ahí y sálvate a ti mismo. Él no se salvó así.
pero él sí tuvo tiempo de salvar a alguien más. Hasta el último minuto, su pensamiento era salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón del Señor. Y si nosotros queremos vivir una vida como Cristo murió, tenemos que vivir para ser colaboradores, para salvar a otros. Dedicar nuestro tiempo para otros. Dedicar nuestra vida como un testimonio para otros. Como iglesia, llevar la comisión de predicar el Evangelio de salvación a otros. Porque así murió Cristo. Él murió perdonando a otros, murió salvando a otros, edificando a otros. Cuando Jesús menciona la mies es mucho y los obreros son poco, se calcula que en ese tiempo había 240 millones de personas en el mundo. Bueno, eso aumentó considerablemente, 3.300% más. Hoy hay 8.300 millones de personas. La mies es mucho más grande. Y los obreros también siguen siendo pocos. Y eso es un trabajo de toda la iglesia. Y es importante ser luz y sal. De alguna manera, compartiendo un tratado, compartiendo una conversación, podemos llegar a otros. Muchas veces podemos tener la tentación, la fantasía, no sé cómo llamarlo, y a mí se me ocurrió alguna vez por la cabeza decir, me gustaría ir al África o a Sudamérica o a algún lugar pobre para predicar el Evangelio a los pobrecitos, ¿no? Y llevar ese mensaje. Y creemos que eso es un acto de valentía. Y creemos que eso es un acto altruista. Hermanos y hermanas, ¿tú ya le has compartido el Evangelio a todos los que viven en tu edificio? ¿Le has compartido el Evangelio a todos tus compañeros de trabajo? ¿Le has compartido el Evangelio a todos tus familiares? ¿A todos tus amigos? ¿A todos los que te encuentran? Cuando llegues a ese momento, que lo dudo, porque siempre va a haber alguien más, ahí pues, Señor, ya no tengo a quién más predicarle. Me voy a la China. Pero fijémonos, hermanos, que si vamos a esos lugares, pues nos sentimos en una posición de autoridad, de poder, ¿no? Somos más conocimientos que ellos, vivimos una vida mejor que ellos, y los pobrecitos, nos sentimos de alguna manera como que vamos a ayudar al prójimo, ¿no? Y ahí no ponemos de ninguna manera nuestro estatus, porque es más fácil ir a un lugar donde nadie nos conoce, que la referencia que tienen nosotros es que buena gente que viene, deja su país y viene aquí, que tú humillarte y que tu entorno ser buen testimonio para los que tienes alrededor. Porque quizás, como decíamos, ¿no? A veces por vergüenza, como decía el hermano, no predicamos el Evangelio a causa de nuestro testimonio, a causa de lo que hacemos y cómo nos comportamos. Entonces es más fácil ir a donde nadie nos conoce, a donde nadie nos puede señalar de nada. Pero tú le dirías a predicar el Evangelio a tu primo, a tu tío, a que has tenido problemas, a que no te hablas, a que te dejó, y humillarte y ir ahí, o es más fácil ir a predicar en los negritos de África. Entonces, hermanos, Jesús salvó al que tenía al lado, crucificado con él. Nosotros, si queremos vivir como Jesús murió, vivamos salvando a otros. La siguiente palabra es en Juan 19, 26, 27, refiriéndose a María, su madre. Dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Jesús murió ocupándose de otros. Aún en el peor estado, yo no lo quiero imaginar, yo estando en ese estado, estaría pensando en mí, victimizándome, gritando, pidiendo ayuda. Él estaba ocupándose de otros, ocupándose de María, su madre. Y no solamente la dejó el cuidado material, sino la dejó con su discípulo, uno de los más fieles, porque fue el único que llegó hasta los pies de la cruz. A ese discípulo fiel, discípulo amado, a él le encargó el cuidado espiritual también de su madre, porque sus hermanos aún no creían en él. Ellos se convirtieron después, pero ella dejó, él pensó en ese momento dejarlo. Nosotros también, si queremos vivir una vida como Cristo murió, tenemos que vivir sirviendo a otros, ocupándonos de otros, pensando en otros, ser compasivos con otros, ocupándonos de los que tenemos cerca, ocupándonos de los que
no de aquellos que no conocemos. No te preocupes, que el Señor tendrá a alguien para mandar a África, que no tienes que ir tú. Que tú tienes a tu prójimo cercano a quien hablarle la palabra. Que Dios no te necesita que haga 5.000 kilómetros, que Él tendrá sus soldados de ejército preparados para predicar el Evangelio. Ocupémonos de los que tengamos al lado. Y hermanos, esto es algo que ya sé que confronta, porque creo que a más de uno se nos han puesto por la cabeza hacer eso, ¿no? Porque es más difícil enfrentar a los que tenemos a la vuelta, que nos conoce, al vecino. Es más fácil hablarle a los pobrecitos que vamos nosotros de héroes a salvarlos y a llevarles el Evangelio, y que no nos conocen, y no nos pueden confrontar, y no nos pueden mirar mal, como si yo te conozco, yo sé lo que has hecho, yo conozco tu pasado. La siguiente, Juan 19:28. Jesús dice, tengo sed. Y Jesús no tuvo empacho en decir que necesitaba agua. En ese momento, deshidratado, el creador de los océanos. Imagínense el verbo, el creador, que creó los océanos, creó los mares, los lagos, las maravillas que podemos ver, los glaciares, fuentes y fuentes, cataratas de río. En ese momento necesitaba un poquito de agua, porque su cuerpo lo necesitaba. Y le acercan vinagre, una especie de analgésico, que él no quería esas cosas. Él no se quiso ahorrar ningún dolor. Él se quiso sacrificar por ti y por mí. Y Jesús, si nosotros queremos vivir una vida como Jesús murió, también tenemos que saber pedir ayuda a otros. Hay mucho, a veces, orgullo en nosotros, y todos necesitamos ayuda. Jesús, como mencionó antes, Él, durante su periplo en la tierra, Él también necesitó de otros que le sustentaran, porque ellos no trabajaban para producir con los apóstoles, iban de pueblo en pueblo, pero había personas que sustentaban con sus bienes, que colaboraban con Él, que preparaban las mesas. Él necesitó ayuda de otros. Y nosotros también tenemos que tener humildad de saber vivir pidiendo ayuda a otros. Yo creo que a los hombres nos cuesta mucho más. Las hermanas son más de confesarse, tengo este problema. Nosotros, yo creo que somos más orgullosos de contarnos, ¿no? Por eso las hermanas están más unidas, la sensación que me dan, ¿no? Y los hermanos somos más como individuales, ¿no? Nos cuesta acercarnos a otros, confesar nuestras debilidades. Confesar nuestras debilidades es un acto que nos toca el ego, pero tenemos que vivir en comunión con otro y pedir ayuda a otro, porque no vamos a recibir ayuda. Alguien que te escuche, alguien que te ayude en tu debilidad, alguien con quien llore contigo, alguien a quien pueda abrazar cuando te sientes mal, alguien que te confronte, porque también es eso. No decimos nuestros pecados, no decimos nuestras debilidades, porque si le damos suficiente confianza a alguien como para que nos confronte, pues no nos va a gustar. Entonces tenemos esa distancia. Y nosotros, si queremos tener una vida espiritual en vida como Cristo murió, también no tenemos que tener ningún problema en pedir ayuda a otros. La quinta palabra es, creo que es Mateo 27:46, no tengo bien, es cuando el Señor levanta los ojos y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió clamando y orando al Padre. Muchas veces nos podemos quedar como que lo que registró Juan es eso, como que Jesús, lo único que le dijo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero si nosotros vamos al Salmo 22, un momento, vamos a tomar un tramo, desde el versículo 11. 1000 años antes, el rey David refleja un poco más de lo que fue esa oración de Jesús, que no fue, Padre, ¿por qué me desamparado? Él dice, todos los que me ven me escarnecen, me tiran la boca, me niegan la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre,
Eres el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado de antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, y me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mis amados hermanos, si queremos vivir como Cristo murió, tenemos que vivir orando siempre al Padre, en todo tiempo, en todo momento, creando y formando esa unión, esta intimidad, donde nosotros tenemos una relación profunda, no orando en la carne, sino orando en el Espíritu, que hay una diferencia. Cuando oramos en la carne nos centramos en ¿qué? Nuestra necesidad física, y bendice esto, bendice el otro, ayúdame esto, ayúdame el otro. Cuando oramos en el Espíritu, lo adoramos, le agradecemos, le reconocemos, lo alabamos, y Señor, me rindo a ti, y tú sabes todas las cosas, tú conoces todas las cosas, y intercedemos por los demás. No es un acto egoísta, no oro en mi carne, intercedemos por los demás, mi hermano, mi familia, intercedemos por la iglesia, por lo que es importante, porque oramos conforme a la voluntad del Hijo, y Él nos oye. Cuando oramos en la carne, estamos pensando solamente en las carencias que tenemos. ¿Que está mal? No está mal, pero tenemos que orar más profundamente y saber a quién nos dirigimos. Jesús murió clamando a su Padre, y la vida de oración incluye la vida de oración, adoración, alabanza, intercesión y muchas cosas más. Mis hermanos, podemos pasar a la siguiente, para ir avanzando, y es en Juan 19:30, que dice: consumado es, la palabra es telestai, que significa la obra está completamente pagada o terminada. Si nosotros queremos vivir como Cristo murió, tenemos que vivir obedeciendo al Padre. Él obedeció al Padre hasta el último instante de su vida. Tenemos que tener en cuenta de que a Él no le quitaron la vida. Él después encomendó su espíritu. Él en cualquier momento hubiera podido detener esto. Simplemente que el Padre detenga todo. En cualquier momento, estuvo 6 horas en agonía, que en cualquier momento Él podría haber dicho: Padre, para esto. Él dejó voluntariamente que su cuerpo colapsara. Él no se murió porque lo mataron. Él entregó su espíritu al Padre y entregó su cuerpo cuando Él podría haber detenido el deterioro de su cuerpo. Él no podía sanar su cuerpo a sí mismo. Él dejó hasta el último minuto que su cuerpo colapsara. Por obediencia al Padre, por amor a cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos vivir una vida como Cristo murió, vivamos una vida obedeciendo al Padre. A pesar de las situaciones, a veces, porque en momentos buenos somos obedientes, pero cuando está la tentación, cuando hay momentos difíciles, cuesta mucho ser obedientes. Pero el ejemplo que nos dejó, si queremos ser semejantes a Él en su muerte, es obedecer al Padre hasta el final, renunciando a todo aquello que podríamos hacer en defensa nuestra, para placer nuestro, para alegría nuestro de este mundo. Y pensamos, ¿no? A veces tenemos una responsabilidad en la casa del Señor, alguna actividad, algún compromiso, pero fácilmente nos sacan. O sea, cualquier excusa es capaz de nos enojamos, nos ofendimos, que el pastor, que el hermano, que me dice: ya no quiero hacer más esto, yo ya no quiero hacer, que lo haga otro. O sea, cuánta paciencia, obediencia y tolerancia. Y miremos al Señor, ¿no? ¿En qué momento fue obediente? En el peor momento de toda su vida. Y Jesús nunca dejó de ser quien era. A veces nosotros abandonamos cuando no hay reconocimiento, cuando hacemos las cosas y nadie nos dice: oh, qué bien que lo has hecho, qué bien que haces esto. Nos vemos que nadie nos anima y tenemos la tendencia a querer abandonar. Jesús no abandonó su sacrificio por nosotros. Y la última, hermano, que es Lucas 23:46, cuando así dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
En ese momento, cuando tuvo oscuridad, que él no pudo tener comunión con su Padre, él estaba completamente en su carne, él sabía que detrás de esa oscuridad, detrás de esa división, porque fueron puestos nuestros pecados en su cuerpo y Dios no pudo tener comunión con él, él sabía que detrás de eso podía confiar en su Señor. Y en esos momentos de nuestra vida, cuando no vemos la salida, cuando no vemos la solución, cuando estamos angustiados, agobiados por las cosas que nos pasan, saber que detrás de esa oscuridad, detrás de eso que no vemos, está el Señor, en que podemos confiar. Él confió plenamente en el Señor en medio de un dolor extremo, insoportable. Él tuvo tiempo de pedir por otros, perdonar a otros, salvar a otros, ocuparse de otros, orar a su Padre en ese momento, confiando su vida, recibiendo ayuda de otros y obedeciendo al Padre. A veces nosotros cuando venimos a la cruz, a Jesús, o venimos a su casa, la motivación para perseverar, para andar, está puesta un poco también en el futuro, ¿no? Que Dios bendiga a nuestra familia, que está bien, que confiamos en Él, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga, que sane a las personas que amamos de nuestro entorno, pedimos por trabajo, pedimos por el sustento, y está bien. Cuando nosotros tenemos una mirada puesta en el futuro, pues puede ser que todas estas cosas que le pedimos al Señor no se nos cumplan, que no consigamos ese trabajo, que no pueda salvarnos un familiar que amamos, que no podamos tener el sustento justo, que nuestros hijos no se conviertan y podemos llegar a decepcionarnos, a entristecernos y a bajar los brazos. Pero Pablo recuerda que tú siempre miras al pasado. Tú nunca pierdas de vista la cruz. Porque si tú no pierdes de vista el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados, cómo Él nos ha amado, ya aunque nunca más nos vuelva a cumplir ninguna oración, es motivo suficiente y motivación suficiente para amarlo y servirle el resto de nuestras vidas. Porque aún siendo enemigos de Él, Él murió por nosotros. No pongamos la vista en la esperanza, porque la esperanza, las cosas se pueden dar o no se pueden dar, se pueden cumplir o no. Dios no está ahí para cumplirnos todo lo que nosotros queremos y pedirle y que Él esté ahí. Él, cuando le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, o sea, no me pidas que te quite la hijo, tú nunca olvides que mi gracia fue salvarte, que consumó la obra, que recibió el castigo en tu lugar, y con eso te tiene que ser suficiente. Entonces tu motivación en la vida nunca va a cambiar, porque nada va a cambiar ese hecho. No estás dependiendo de si las cosas van bien, si las cosas van mal, si estás motivado, si estás enojado. Siempre tengamos mirando atrás su sacrificio, su redención y su perdón. Tengamos esto presente si queremos vivir una vida, como decía el apóstol Pablo, como Cristo murió. Miremos cómo lo que hizo Cristo, no solamente en la vida caminando por las callejuelas de Jerusalén, sino lo que hizo durante esas 6 horas de tortura, de un dolor intenso y profundo, pudiendo en cada momento detener eso y decir hasta aquí, y Él consumó la obra por ti y por mí. Que el Señor bendiga. Amén.